Un apagón afectó a todo el país y según el ministro de Energía, se debió a una desconexión en la línea de transmisión. La suspensión del servicio eléctrico provocó la paralización del metro de Quito y tranvía en Cuenca, atascos en las principales ciudades y dejó sin servicio de agua potable al menos 18 sectores de Guayaquil. Según la Secretaría de Riesgos, 17 personas han fallecido en el país debido a las lluvias y deslaves, que han afectado a 13 provincias y destruido 50 viviendas. 2.000 personas están incomunicadas debido a las lluvias que han ocasionado la destrucción de carreteras y puentes en la parroquia Pungaló, en Riobamba. El INAMI alerta de tormentas eléctricas en 17 provincias. El sistema de bandas que fija techos y pisos para el precio de los combustibles establece un aumento de 5% y una reducción de 10%, dependiendo del precio internacional. El puerto El Conchero de Tenguel se ha convertido en un pueblo fantasma por la inseguridad. A pocos minutos de ese sitio, ayer fueron masacrados 8 pescadores y 2 de sus lanchas fueron quemadas. El Tribunal Contencioso Electoral desechó la demanda que la presidenta del CNE, Diana Tamaín, puso contra el periodista Roberto Aguilar por violencia de género y recordó los protocolos a los cuales están sujetos los funcionarios. Más de 550 personas han muerto por temperaturas que superan los 51 grados durante la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita. Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo de protección mutua en caso de agresiones militares, lo que genera preocupación a Estados Unidos y otros países. La selección de Canadá jugará por primera vez una Copa América y hará su debut frente al campeón del mundo, Argentina. Este jueves, en la inauguración, Lionel Messi sí jugará ese partido, que será transmitido por Ecuavisa en señal abierta. Ecuavisa transmitirá gratuitamente los partidos que la Tri enfrentará en la Copa América, que empieza mañana en Estados Unidos. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches. Miércoles 19 de junio. Bienvenidos a esta emisión informativa de Televistazo Estelar. Un apagón general se produjo la tarde de hoy y afectó a todo el país. El ministro de Energía informó que se trató de una falla en el sistema de transmisión Milagros Oray. En las provincias de la costa, sobre todo, todavía no se restablece el servicio al 100%. Más detalles con Diego Puente. El sistema eléctrico nacional colapsó. A las 15 horas con 17 minutos, un apagón sorprendió al país. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, informó que el problema se originó por una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada. Según el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, el problema ocurrió en la línea de transmisión Milagros Oray, donde se estaban transmitiendo alrededor de 257 megavatios, es una línea de 230 kilovoltios, hubo una falla. Eso fue lo último que pudieron percatar los técnicos de la SENACE. Luego de esa falla, lo que suele ocurrir es que esa energía se empieza a transmitir por otras líneas. Y algunas de esas líneas fallaron y después empezaron a fallar los sistemas de protección de ciertas plantas generadoras. Y una vez que fallaron ciertas plantas generadoras y dejaron de generar energía, una vez que la generación era menor que la demanda, todo el sistema empezó a colapsar en una cadena de eventos. El ministro indicó que la zona ha sido militarizada y pidió una investigación para conocer, según dijo, los detalles y los responsables de este apagón. A esta hora hay provincias como Pichincha, Tungurahua e Imbabura que ya recuperaron el 100% de la electricidad, pero en las provincias costeras la energía tardará en restablecerse en su totalidad y el abastecimiento es de menos del 50%. En muchas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Guayaquil, tenemos centrales térmicas que prenderlas demora mucho más tiempo que otras centrales. Este apagón se produce 12 días después de que el ministerio anunció el fin de los cortes de luz y 2 días después de que ocurrieron nuevos cortes porque 3 hidroeléctricas suspendieron sus operaciones por problemas ocasionados por las fuertes lluvias. Servicios de movilización, agua potable y educación también fueron suspendidos por el corte de energía. En ciudades que utilizan sistemas eléctricos para el transporte, estos no pudieron funcionar. Veamos.
Durante la tarde, la falta de semáforos provocó atascos en las calles de las principales ciudades. Este fue el panorama en Guayaquil. En la capital también hubo embotellamientos por la falta de señales en las calles y avenidas. El problema se repitió en todas las ciudades que perdieron el servicio eléctrico. Por la falta de energía, el Ministerio de Educación suspendió esta noche las clases en la jornada nocturna en todas las instituciones que tienen esta modalidad. Los servicios de transporte también fueron afectados. En Guayaquil, la aerovía dejó de funcionar. El apagón también paralizó las estaciones de bombeo que llevan el servicio de agua potable a 18 sectores de la urbe, según Interagua. En Quito, el metro suspendió sus operaciones. Al momento del apagón, un tren estaba en funcionamiento. Los usuarios tuvieron que caminar para ser evacuados por el cuerpo de bomberos. En los accesos a las estaciones hubo filas de usuarios a la espera que se restablezca el servicio. En Cuenca, el tranvía dejó de operar. Además, los negocios en el centro cerraron temprano. Las compañías de internet y de telefonía celular tuvieron intermitencias en sus servicios. Hubo reportes de usuarios que no podían realizar llamadas o enviar mensajes. En Tulcán hubo afectaciones a negocios que necesitaban electricidad. Sastrerías y heladerías enfrentaron pérdidas. Las autoridades evalúan las pérdidas que dejó este apagón repentino que afectó a todas las provincias del país. Las afectaciones por las lluvias en el país dejan graves daños. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que hasta el momento 17 personas han fallecido y más de 1.400 están damnificadas. Carla Delgado informa que 2 cantones incluso ya fueron declarados en emergencia. 13 provincias fueron afectadas por las fuertes lluvias en el país desde el viernes. Los deslizamientos de tierra han sido los más recurrentes, según lo señala el último informe de la Secretaría de Riesgos. Las provincias con mayores impactos por el fuerte temporal son Napo, Tungurahua, Chimborazo y Morona Santiago. Al menos 9 ríos han subido el nivel. De ellos, 3 se desbordaron. El río Upano en Morona Santiago, el San Francisco y Río Negro en Tungurahua, provocando daños de infraestructuras y vías. Hasta el momento, 17 personas han fallecido, 1.409 personas damnificadas, 4 personas desaparecidas, 50 viviendas afectadas. También 32 kilómetros de vías fueron afectadas. 2 cantones fueron declarados en emergencia, Penipe en Chimborazo y Baños en Tungurahua. Y las labores de rescate continúan en la parroquia Río Verde, en Baños de Agua Santa. 45 bomberos y al menos 100 policías y militares están interviniendo en la zona cero. Francisco Garcés actualiza la situación en ese territorio de Tungurahua. 13 muertos y un desaparecido confirmado es el saldo del deslave en la comunidad de Río Verde, a 20 kilómetros de Baños. A ellos se suman 22 heridos, 5 de ellos hospitalizados en Ambato, Latacunga y Baños, en donde son atendidos. Es parte del saldo de esta tragedia que deja pérdidas irrecuperables a esta comunidad de 40 familias. Perdí a mi madre, a mi padre, a mi hermano, perdí a mi hijo. Me quedé sin nada igual, endeudados. Mi esposa necesita ayuda, está fracturada el tobillo, está en el hospital de Ambato. Tengo que ver tantas cosas. Son mi familia, media familia entero. Ahorita quedamos un poco de familias que hemos sobrevivido para seguir luchando la vida entre nosotros, unirnos y seguir en adelante. En la búsqueda de otras víctimas participan 45 bomberos y cerca de 100 efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas. Todo se hace bajo la atenta mirada de los miembros de la comunidad. Obviamente puede como existir o como no más personas debido a que no existe la información necesaria y no se sabe cuántas personas estuvieron pasando quizás por el lugar también. Los esfuerzos de búsqueda se centran en uno de los costados del trazado de la carretera, que fue el sitio más afectado. Esta es la única estructura que quedó en pie de una fila de viviendas que había al lado de la carretera. 5 de ellas al menos desaparecieron completamente. Quienes sobrevivieron al desastre ahora buscan un nuevo destino. Ya no se sienten seguros y con la ayuda de vecinos trasladan lo que les quedó a sitios en donde piensan seguir sus vidas con más tranquilidad. Hace un año atrás perdimos a nuestra familia en el primer derrumbe que era arriba. Entonces era mi nietito, mi primo y mi esposita. Entonces ahora vean, nos pasa segunda vez. Fuimos casi afectados.
Mi hija incluso se salvó por milagro porque iba delante del derrumbo, quedó solita. Entonces, nosotros ya no queremos estar más aquí. Son 125 familias de 2 barrios que requieren asistencia y nuevos sitios en donde vivir. La alcaldía de Baños ya dispuso un terreno con ese objetivo, mientras la Iglesia Católica y otras organizaciones coordinan la ayuda urgente para los afectados. Y en Riobamba, 2.000 personas están incomunicadas debido a los daños que deja el temporal en carreteras y puentes también. La parroquia de Pungalá es la más afectada, con 9 kilómetros de vías donde hay derrumbes. En Chimborazo las lluvias siguen provocando estragos. En la parroquia Pungalá del cantón Riobamba, un aluvión descendió por 4 quebradas, destrozando 2 puentes y 2 carreteras. Son 9 kilómetros de vías destruidos, donde además se producen continuos deslizamientos de tierra. Hay 2.000 personas de 12 comunidades incomunicadas. Los sectores más afectados son Alao y Maguazo. Se ha evaluado, durará un mes a un mes y medio, porque hay cantidad de material, piedras, rocas, árboles y sobre todo construir los puentes. Los estudiantes deben madrugar para llegar caminando a los 2 centros educativos de Pungalá, mientras que los habitantes que necesitan trasladarse a la cabecera cantonal de Riobamba tienen que hacer transbordos. Viajar 5 de la mañana de aquí, igual tienen que coger los carros de aquí. Igual vuelta nos dejen la otra vía, y ahí tienen que venir caminando los niños acá 2-3 horas. Pungalá es conocida por su alta producción lechera. 35.000 litros de leche se extraen a diario. Los 2.200 productores de la parroquia ahora deben caminar por 3 horas para llegar hasta el único punto donde pueden arribar los vehículos recolectores. 15 hectáreas de pastizal quedaron bajo lodo y sedimentos, dificultando también el alimento para el ganado. Gasolinas, ¿cuál es el plan? El precio de las gasolinas extra y Ecopaís aumentará 26 centavos desde finales de este mes. El gobierno señaló que se aplicará un sistema de bandas ajustable mes a mes para poder minimizar los incrementos abruptos de la gasolina a escala internacional. Pero ¿cómo funcionará ese mecanismo? Carla Delgado lo explica en el siguiente informe. El aumento de 26 centavos por galón para las gasolinas extra y Ecopaís, que aplicará desde finales de este mes, es la primera fase del plan que anunció el gobierno ayer. Luego se aplicará un sistema de bandas, en el cual el combustible podrá subir su precio hasta un máximo de 5% o bajar hasta un 10%. Todo esto depende de la variación del precio internacional del petróleo y de los combustibles. El precio de las gasolinas extra y Ecopaís es de $2.47. Con el incremento, queda en $2.73. Si el precio internacional fluctuara y se aplicaría el 5%, que es el tope, llegaría a $2.86. Y si baja hasta en un 10%, el precio del galón quedaría en $2.47. Y lo que va a suceder es que cuando el precio de las gasolinas o el precio del barril del petróleo incrementa de una manera desmedida por algún evento internacional no previsto, nosotros solamente en el Ecuador tendremos este incremento controlado del 5% y ahí efectivamente el Estado va a asumir un subsidio. La reducción del subsidio permite un ahorro que es, según el gobierno, de $500 millones anuales, a pesar de que ha creado un sistema de compensaciones para taxis, tricimotos y transporte mixto. Los taxistas registrados recibirán una compensación mensual en sus cuentas de $40.56, tricimotos de $23.40 y las camionetas o transporte mixto $37.70. Para que estos cambios entren en vigencia, el gobierno emitirá un decreto. El decreto, según la viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, antes de que finalice junio. Y son más de $300 millones los que le quedarán al gobierno luego del pago de compensaciones y del incremento de los beneficiarios de los bonos de ayuda social. El destino de esos recursos no ha sido definido todavía, como lo informa Lenín Artieda. El gobierno sostiene que con el incremento dispuesto a las gasolinas extra y Ecopaís se elimina el subsidio que reciben esos combustibles, un subsidio que en 2023 fue de $644 millones. Ese es el valor que el Estado asume se va a ahorrar con el incremento del precio de esas gasolinas.
Según el Ministerio de Transporte, el monto total de las compensaciones a taxistas, camionetas de transporte y tricimotos alcanza los 100 millones de dólares. Se suma el anuncio de la ministra de Inclusión Económica y Social, quien dijo se va a ampliar el piso de la protección social con un incremento de beneficiarios del bono de desarrollo humano y del bono de desarrollo humano con componente variable, que serán 40.000 familias más. Pero el valor total que se destinará es todavía un misterio, y calcularlo tampoco es sencillo porque el bono de desarrollo humano es de $55 y el de componente variable puede llegar hasta los $120. Esto genera una ventana que podría ir desde los 26 millones de dólares hasta los 57 millones, dependiendo del monto que se entregue. Ello, a su vez, significa que el gobierno tendría disponibilidad sobre un monto de entre 518 y 487 millones de dólares. Por ahora, solo se ha anunciado lo último y no se conoce todavía cuál será el destino ni cómo será la distribución de esos cerca de 500 millones, que alcanzan para dar más que bonos, pero no se sabe todavía en qué se los va a utilizar. Y el Frente Unitario de Trabajadores convoca una movilización para el 4 de julio en contra del incremento del precio de las gasolinas extra y Ecopaís. José Villavicencio, presidente de ese gremio, aseguró que conversaron con el movimiento indígena para impulsar la protesta, aunque el presidente de la CONAIE, el Unidas ISA, dijo que no han convocado a marchas y que la decisión será tomada a través de una asamblea nacional. Rusia y Corea del Norte firman acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión militar por parte de terceros países. Una cláusula de defensa que genera dudas sobre los alcances de esa alianza en momentos en que Rusia recibe de Corea del Norte proyectiles para la guerra en Ucrania. Putin dijo además que las relaciones con Corea del Norte están ahora en otro nivel. El reporte con Pedro Jiménez. Vladimir Putin fue recibido esta mañana en la emblemática plaza de Pyongyang, que lleva el nombre de Kim Il-sung, en honor al fundador de Corea del Norte, abuelo del actual mandatario, que gobernó el país desde 1948 y fue líder de una dinastía familiar que lleva 76 años en el poder. Desfile militar, himnos y una multitud perfectamente ordenada ondeando banderas para saludar al presidente ruso, que ha vuelto a ese país después de 24 años. El acto de bienvenida fue seguido por un encuentro privado durante más de 2 horas, luego con las delegaciones y la firma de una asociación estratégica que actualiza y amplía convenios vigentes desde 1961. Vladimir Putin afirmó que el acuerdo incluye una cláusula de defensa mutua en caso de que uno de los países sea atacado y que no descarta desarrollar una cooperación técnico-militar con Corea del Norte, que hoy se consolidó como aliado de Rusia en una relación que dijo llega ahora a otro nivel. Apreciamos mucho su apoyo constante e inmutable a las políticas rusas, dijo Putin, incluso respecto de la situación con Ucrania. Es decir, añadió, nuestra lucha contra las políticas imperialistas hegemónicas de Estados Unidos y de sus aliados contra la Federación Rusa. El presidente norcoreano respondió que apoya a Rusia en la operación militar en Ucrania. Analistas ven en este encuentro una oportunidad tanto para Rusia, que necesita más municiones y proyectiles de artillería de alto calibre para la guerra en Ucrania, como para Corea del Norte, que requiere alimentos, combustibles y tecnología rusa para el avance de su programa nuclear. Estados Unidos ha dicho que les preocupa no solo que el ejército ruso esté utilizando misiles balísticos norcoreanos para alcanzar objetivos en Ucrania, sino que podría haber cierta reciprocidad que afecte también la seguridad en la península de Corea, por la alta enemistad entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ha denunciado como una amenaza el lanzamiento de misiles balísticos de prueba en la región. Terminada esta visita, Vladimir Putin se dirige a otra nación comunista, Vietnam, con la que celebra 30 años del Tratado sobre Principios Básicos de Relaciones Amistosas, que será ampliado con nuevas expectativas de comercio. 550 musulmanes han muerto debido al calor durante la peregrinación a la Meca de este año, que inició el 14 de este mes. Las temperaturas han llegado a 51.8 grados a la sombra en la ciudad saudí, que ha concentrado a 1.800.000 personas. Aunque el gobierno instaló aires acondicionados, sistemas de riego y carpas gigantes para resguardar a los peregrinos, el Ministerio de Salud reportó otros 22.000 pacientes con síntomas relacionados a golpes de calor y la exposición al sol.
En las gasolineras de Pastaza se terminó el combustible este miércoles debido a los daños en carreteras. La gobernación ha enviado 9 tanqueros al Cantón Baños a la espera de que se habilite un paso provisional hacia Pastaza. Mientras tanto, en mercados de Guayaquil llegan menos productos de la sierra, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este es el panorama en las 9 gasolineras de Pastaza, vacías, y no por falta de clientes, sino porque este miércoles se agotó el combustible. Las lluvias, deslaves y crecidas de ríos han bloqueado vías de la sierra y los tanqueros no pueden pasar. El combustible para esta provincia llega desde Tungurahua, en la gasolinera del Sindicato de Choferes de Pastaza, ubicado en el barrio Las Palmas de Puyo. La gasolina se terminó la noche del martes, luego de que se formaran largas filas de vehículos para abastecerse. La gobernación de Pastaza informó que la tarde de este miércoles se pudo enviar 9 tanqueros a Baños para abastecerse. En Guayaquil también se sienten los efectos. En el mercado mayorista de Montebello, en el noroeste, productos como la cebolla que proviene de la sierra llega en menor cantidad. Lo mismo ocurre con la papa. Las lluvias han impedido cosechar durante la semana. Se suma que lo que se envía llega tarde por los problemas en las carreteras. Lo mismo ocurre con frutas como la mora y granadilla, que ha dado paso a la especulación, según la Intendencia de Policía del Guayas. Las papas ha subido, los sacos en los cuales nos encontramos algunos denes están a 25, otras están a 30, la cebolla así mismo. Y el efecto de la especulación se traslada a los mercados minoristas como el de José Mascota en el centro de la ciudad, donde la libra de papachola en algunos locales pasó de 25 a 35 centavos. Este escenario deportivo. Nos reencontramos muy pronto. El Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación Superior tienen nuevos responsables. Daniel Noboa designó a Manuel Naranjo, médico cirujano, y a César Vázquez, funcionario de carrera, para que asuman el control de esas instituciones. Luisa María Heredia con sus perfiles. El gabinete de Daniel Noboa tiene 2 nuevos integrantes. Manuel Naranjo Paz y Miño, ministro de Salud Pública, reemplaza a Franklin Encalada, quien dejó esa cartera de Estado a mediados de mayo. Es médico cirujano. Se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una especialización en medicina interna otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. No registra experiencia en el sector público. Se desempeñaba como gerente de un hospital privado de especialidades en Quito, antes de ser designado mediante decreto ejecutivo este martes. Naranjo deberá lidiar con varios problemas, como la falta de medicinas e insumos en hospitales de la red pública de salud, que constantemente denuncian los usuarios, y los millonarios atrasos a prestadores externos, como los centros de diálisis. César Vázquez Moncayo, en cambio, desde ayer está oficialmente al frente de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Él es quien sucedió a Ana Achanguín, que renunció en marzo. Vázquez ya era parte de la entidad. Se desempeñaba como director de servicios, procesos y calidad, e incluso fue subsecretario. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito público. Antes estuvo en el Ministerio de Educación, ocupó el cargo de especialista y analista de procesos. El secretario tendrá, entre otras cosas, que impulsar los proyectos de creación de universidades en Santo Domingo de El ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, podría obtener una pena reducida en más del 90% por aceptar el delito y colaborar con la justicia. Según la fiscal Diana Salazar, Muñoz entregó información valiosa que permitió abrir nuevas causas penales, informa Jacqueline Rodas. Escoltado por policías y guías penitenciarios, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, llegó a la Corte Nacional para aceptar su culpa. Ante el juez, reconoció que cometió el delito de obstrucción a la justicia, junto con Wilman Terán, cuando en el Pleno forzaron una falsa mayoría de 2 contra 5 para destituir al juez Walter Macías, con el fin de sacarlo del caso Vocales. A Muñoz, como autor del delito, corresponde una pena de 9 años y 4 meses de prisión por haber actuado mientras fue funcionario público, pero llegó a un acuerdo con la fiscal Diana Salazar para ser juzgado mediante procedimiento abreviado. Ella sugirió al juez que lo condene a 7 años y 8 meses. Sin embargo, Muñoz accedió a un segundo beneficio porque firmó un acuerdo de cooperación y brindó información que permitió avanzar en procesos penales que están en curso y abrir nuevas
causas. Al final, la fiscal pidió que se condene a Muñoz a 9 meses y 4 días de prisión, que pague una reparación económica de $11,000 y ofrezca disculpas públicas. Salazar aseguró al juez que la cooperación del procesado fue eficaz y le entregó documentación reservada para que lo compruebe. El Consejo de la Judicatura se opuso. Su representante dijo que rebajar el 90% de la pena no es proporcional con el delito que Muñoz cometió. El juez Julio Inga decidió revisar la documentación únicamente con la fiscal Salazar y el procesado. Declaró reservada la audiencia y dará a conocer su decisión este jueves al mediodía. Javier Muñoz ha estado preso en la cárcel 4 de Quito durante 5 meses y 22 días. Si el juez da paso a la pena reducida, quedará en libertad en los primeros días de octubre. La designación del nuevo defensor público sigue generando polémica. El Consejo de Participación Ciudadana solicitó un informe jurídico para validar lo dispuesto por la comisión que llevó a cabo el concurso de selección y que consiste en la designación de Jorge Ballesteros como el virtual ganador. Luisa María Heredia con el informe. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió durante la sesión de este miércoles solicitar a la Coordinación de Asesoría Jurídica un análisis del informe final que fue entregado por la comisión que llevó a cabo el concurso de selección del nuevo defensor público. Comisión Ciudadana de Selección se abrogó funciones al analizar las resoluciones tomadas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Gabriela Cadena, quien presidió la comisión, considera que esta decisión del Pleno va en contra del reglamento que rige el concurso. La normativa no habla de que si no están de acuerdo con la resolución de la comisión, los señores consejeros pueden someter a un criterio jurídico, no es así. El análisis jurídico estará listo en 2 días y posteriormente será revisado por el Pleno. Hasta eso, los consejeros habrán incumplido un auto emitido el martes por la jueza Jenny Freire, de la Unidad Judicial de Quevedo, provincia de Los Ríos, que fijó otro plazo de 48 horas para designar a la nueva autoridad. A Jorge Ballesteros, el Pleno lo descalificó por transgredir el principio de probidad notoria. El CPCC se asegura que presentó documentos falsos para inscribirse al concurso. Estados Unidos canceló una reunión de alto nivel con Israel sobre Irán, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en un video que es inconcebible que Washington haya estado reteniendo armas y municiones destinadas a Israel. Estados Unidos señala que hay fluidez en los envíos del material que necesitan para defenderse en múltiples frentes, que solo un cargamento de bombas pesadas no ha sido enviado, pero que eso no es novedad porque lo han dicho muchas veces y están intentando agilizarlo. El encuentro estaba previsto para mañana. Y 6 candidatos disputarán la presidencia de Irán el 28 de junio. Los aspirantes se enfrentaron en el primero de 5 debates televisados, pues habrá uno cada 2 días. Este primer encuentro tuvo una duración de 4 horas y estuvo centrado en la economía y el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Otros debates serán sobre temas políticos y de relaciones internacionales en momentos en que Irán es señalado por su apoyo a la guerrilla libanesa Hezbollah, aliada del grupo Hamas en la guerra con Israel. La República Islámica busca así reemplazar al exmandatario Ibrahim Raisi, que falleció en un accidente de helicóptero en mayo. El norte de México y el sur del estado de Texas empiezan a sentir el impacto de la tormenta Alberto. Es el primer fenómeno oceano-atmosférico de la temporada de huracanes. Oleajes, viento, lluvias y las primeras inundaciones se producen en la costa. Las primeras marejadas provocadas por la tormenta Alberto en el sur de Texas se han extendido desde el puerto de Galveston al sur de Houston, bajando a Corpus Christi y a South Padre en el extremo occidental del estado. El fenómeno recorrió toda la sección de la costa y se movía lentamente. El viento ha sido intenso durante la tarde, pero no llegaba a la categoría de huracán. Se formaron trombas marinas y el nivel del agua creció tanto que inundó zonas residenciales en la primera línea de playa y también centenares de metros tierra adentro, por lo que el gobernador Greg Abbott declaró estado de emergencia para 51 condados. Alberto se mantiene como ciclón tropical y avanza directo a la costa mexicana, activando alertas en la península de Yucatán y en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se espera que toque tierra esta noche, aunque las lluvias comenzaron en la tarde. Como precaución, han activado unos 6.000 refugios.
El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos ha pronosticado una activa temporada de estos fenómenos en el Atlántico, con la posibilidad de que se formen hasta 25 tormentas, de las cuales unas 13 pueden alcanzar la categoría de huracán. El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a criticar al presidente de España, Pedro Sánchez, a 2 días de un nuevo viaje a Madrid. Milei tildó de cobarde a Sánchez porque dijo, mandó a sus ministros a insultarme, cuando el secretario de Transporte lo acusó de consumir drogas. Luego mencionó que Sánchez va tras la libertad de expresión, aplicando la misma fórmula de Nicolás Maduro en Venezuela. Milei irá el viernes a España para una agenda particular que no incluye reuniones con funcionarios del gobierno. Disculpa, si yo fui el agredido. Una nueva ley contra el lavado de activos llegará a segundo debate en la Asamblea Nacional. Crea un consejo interinstitucional para enfrentar este delito y dispone que el director de la Unidad de Análisis Financiero sea designado por la función legislativa mediante una terna que tiene que enviar el presidente de la República. Políticos y hasta equipos de fútbol tendrán más controles sobre sus recursos. Eso propone el proyecto de ley de prevención de lavado de activos, que será tratado por la Asamblea en segundo y definitivo debate. La Comisión de Régimen Económico redactó el informe de la norma e incluye un mayor control de los movimientos financieros, entre otros, de dignatarios de elección popular, como presidente o asambleístas, jueces, alto mando militar y policial, directores de centros de rehabilitación, contratistas del Estado y clubes de fútbol profesional. Hay que tener detenimiento a cada una de sus transacciones, por ejemplo, y en eso va a estar pendiente los sujetos obligados para reportar a la UAFE las operaciones sospechosas. Los sujetos obligados son entidades como bancos, cooperativas, servicios de transferencia de dinero, empresas de construcción o de comercialización de vehículos, notarios. Y se pide hasta las organizaciones políticas que hagan estos reportes de riesgo, que pueden devenir luego en investigaciones de la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero UAFE analizará esa información, pero la ley cambia la forma como será designado su director. Hasta ahora, lo hacía directamente el presidente de la República. El proyecto propone que lo haga la Asamblea. El oficialismo no estaba de acuerdo, pero aprobó el informe. Eso fue un requerimiento de otras bancadas, donde ellos pedían que sea de una terna enviada por el Ejecutivo y que la Asamblea Nacional decida quién sea el director de la UAFE. La ley creará un Consejo de Coordinación contra el Lavado de Activos que generará la política pública contra el delito. Y lo conformarán, entre otros, un delegado del presidente que lo preside, la Fiscalía, la Procuraduría, el SRI, el Ministerio del Interior y el director del Centro de Inteligencia Estratégica. La norma además busca prevenir Una de las investigaciones abiertas a raíz de la cooperación eficaz de Javier Muñoz tiene que ver con el plan para echar abajo la sentencia del caso Sobornos. La Fiscalía indaga en esta nueva causa a Wilman Terán y 2 ex jueces de la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas con la información. La Fiscalía abrió una nueva investigación penal en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los ex jueces de la Corte Nacional, Byron Guillén y Luis Rivera. El expediente aún es reservado. No se conoce el delito, pero sí que el caso deriva de la información aportada por Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, quien firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la fiscal Diana Salazar. Muñoz ya involucró a los 3 exfuncionarios en abril pasado, cuando rindió su testimonio anticipado. Entonces, dijo que el 30 de marzo de 2023 se reunió con el expresidente Rafael Correa en Brasil. Rafael Correa me dijo, nosotros vamos a analizar, darte el apoyo político, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Había el plan desde ahí con Terán y sus asesores y lo más penoso con Byron Guillén y Luis Rivera, con quienes Rafael Correa ya se había reunido para suspender a la fiscal general y destituirla. También desde el Consejo de Participación con Allen Berbera para destituir al fiscal subrogante y designar a otra persona. Según Muñoz, Correa también estuvo detrás de la extensión del periodo de los jueces Guillén y Rivera, a quienes Terán habilitó para que sigan en la Corte Nacional hasta 2030. Explicó el propósito. Había un recurso de revisión que se iba a plantear por parte de un señor Ramiro Galarza, uno de los implicados en el caso Sobornos. Todo estaba coordinado con Byron Guillén y Luis
Rivera. Yo llegaba por mi apoyo político y me entero de toda una estructura que estaba organizada. A mi regreso de la reunión con Rafael Correa me topo con Byron Guillén, que también estaba hospedado en ese hotel. Él me confirma que efectivamente había, con Luis Rivera, la tesis para admitir el recurso y así poderlo regresar al país a Rafael Correa. Además de Terán, Guillén y Rivera, la nueva causa penal incluye a más personas mencionadas por Javier Muñoz. 7 servidores judiciales investigados por delincuencia organizada en el caso Metástasis fueron destituidos por decisión unánime en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Fabiola Santana explica de quiénes se trata. Otro grupo de jueces y fiscales procesados en el caso Metástasis fueron destituidos este miércoles por el Consejo de la Judicatura. Se trata de 3 jueces, 2 fiscales y un secretario de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo, que según la Judicatura habrían beneficiado, asesorado o filtrado información que benefició a Leandro Norero y a su familia, todo a cambio de dinero. El Pleno coincidió en que los servidores judiciales incurrieron en infracciones gravísimas al ayudar al narcotraficante mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi. Entre los destituidos está Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí, los ex jueces de la Corte del Guayas, Adolfo Gaibor y Glenda Ortega, y el ex juez de la Corte de Cotopaxi, Santiago Zumba, los ex fiscales de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcíbar, y de Guayas, John Camposano, y el secretario de la Unidad Judicial de Guayas, Cristian Sánchez. Ellos conocieron los procesos en los que Leandro Norero y sus hermanos buscaban salir de la cárcel y se suman a los otros 9 servidores judiciales del Guayas, también procesados en los casos Metástasis y Purga, destituidos la semana pasada. Violencia, la estela narco. 8 personas fueron secuestradas y asesinadas en la isla La Puntilla, en el Guabo. La policía señala que se trataría de una pugna entre 2 bandos de los lobos. 20 infantes de marina en 2 embarcaciones realizan la búsqueda en alta mar de los cuerpos de 6 de las 8 víctimas que fueron secuestradas la tarde de este martes durante un ataque armado en la isla La Puntilla, en la comuna de Bajo Alto, en el Guabo. Según testigos, 15 hombres con fusiles dispararon contra varias viviendas y luego raptaron a las 8 personas y se las llevaron en 2 lanchas que minutos después fueron incineradas con uno de los secuestrados a bordo. 3 horas después, un grupo de pescadores encontró el cuerpo de otra de las víctimas flotando cerca de la playa. Ambos fueron llevados a la morgue de Machala e identificados como Javier León y Celso Ortega. Según la policía, los 8 secuestrados fueron asesinados. Personal de Infantería de Marina había localizado los otros 6 cadáveres durante la noche, pero la marea alta impidió su traslado. De acuerdo a inteligencia policial, el ataque ocurrió debido a un enfrentamiento entre 2 grupos de los lobos que se disputan el mando en Bajo Alto, donde habitan las víctimas. Esta gente lo que hace es extorsionar principalmente a los dueños y armadores de las diferentes embarcaciones que realizan diferente tipo de actividad. Puede ser pesca, puede ser turística. Según dirigentes comunitarios, tras el masivo secuestro, al menos 30 familias abandonaron sus casas por el temor a que continúen los ataques. Y cerca del lugar donde ocurrió la masacre de El Guabo está el puerto El Conchero en Tenguel. Hoy es un pueblo fantasma. Pocos pescadores van por las mañanas, pero ante el pánico huyen. Merlin Ochoa informa que los habitantes se han tenido que desplazar debido a la criminalidad. Pueden agacharse, por favor. En el mar, 8 personas eran asesinadas con fusiles. En tierra, los habitantes del puerto El Conchero de Tenguel salían de la población la tarde del martes. A lo lejos se escuchaba la balacera y se veía lanchas con hombres pasar rápidamente. Los pocos pescadores que habían salido a la faena regresaron al puerto. Tras cámaras y con voz entrecortada, hablaban de la masacre en la comuna Bajo Alto. Por agua está a 6 minutos de distancia. Los militares se desplegaron ante la alerta de que los asesinos ingresen al puerto a esconderse. Los habitantes tomaron a los niños en brazos, sacaron ropa, maletas, electrodomésticos. Familias enteras salieron en camionetas, motos y a pie. En menos de 20 minutos, la zona quedó prácticamente vacía. Las calles lucían desoladas, el malecón sin actividad.
los animales en los callejones. Unas cuantas personas de la tercera edad no salieron, colapsaron por el pánico. Que pueden venir pues, y acabar con nosotros, señorita. Uno construyó con su juventud para su vejez vivir tranquilo, pero ni eso se puede, señorita. En Puerto El Conchero viven 1.110 personas dedicadas principalmente a la pesca. Tenguel es una parroquia del cantón Guayaquil, pero geográficamente está más cerca de Camilo Ponce Enríquez en Azuay y El Guabo en El Oro. En este sector han sido acribilladas 12 personas en un mes. Esto les cambió la vida. En promedio, 20 de los 70 pescadores van por las mañanas con sus familias, pero todas las tardes, una vez que termina el trabajo en el mar, abandonan el pueblo hasta el siguiente día. Dejar todas las cosas abandonadas, todos mis esfuerzos, juntamente con mis hijos, es bien duro, bien difícil salir a arrendar. Otras 40 familias han dejado abandonadas las casas por completo. Las puertas tienen candados. Otros han colocado tablas en las ventanas para impedir que sean saqueadas. Desde que se fueron hace un mes, no han regresado. Para esta altura quedarse sin familia aquí, somos pocos nomás. Bastante pena me da porque créalo que me duele y a veces hasta las lágrimas se me salen. La huella de la violencia también se evidencia en los servicios públicos. La única escuela permanece cerrada, así como la sede del gobierno local y la cooperativa de pescadores. El puerto conchero pasó de ser el motor económico y turístico a convertirse en un pueblo fantasma. Y mañana, en una nueva entrega de Televistazo, las organizaciones criminales que operan en ese puerto y mantienen una guerra para tener el control del tráfico de drogas y también las extorsiones. Los terroristas Mafia 18 se enfrentaron con la policía en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. A esa zona se ha desplazado la organización delictiva que también opera en el sur de la ciudad junto al puerto. Hay 6 detenidos. La policía abrió la reja y de inmediato los agentes ingresaron. Ahí empezó la balacera entre los uniformados y los integrantes del grupo terrorista Mafia 18 la mañana de este lunes. Es el sector de Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Las investigaciones determinan que este grupo narco opera en el Guasmo sur de la ciudad, junto al puerto, pero en abril se desplazaron a Nueva Prosperina, lo que generó una guerra con los tiguerones. Desde entonces, 50 personas integrantes de estos dos grupos delictivos han sido acribilladas. Ustedes pueden ver los murales que tienen aquí de Mafia 18, les estamos destruyendo sus covachas, sitio de reunión de ellos para planificar estos ilícitos. Según la policía, Mafia 18 quiere apoderarse de las casas abandonadas para convertirlas en bodega de cocaína, no solo para la venta al menudeo, también para el tráfico internacional de droga. Los uniformados destruyeron 2 viviendas que servían de guarida. Luego del operativo, 6 personas fueron detenidas. Los agentes decomisaron armas y municiones. Además de Mafia 18 y tiguerones, en la zona también operan los lobos, que se dedican a las extorsiones y secuestros. Lluvias. Los daños se agravan. El INAMI alerta de lluvias intensas con tormentas eléctricas en el norte de la Sierra y Amazonía hasta este sábado 22 de junio. En tanto, varias carreteras ya presentan daños por las lluvias anteriores. Diego Cuenca con más información. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, anunció que 17 provincias soportarán intensas lluvias durante el día y la noche. Las precipitaciones más fuertes estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento entre el 19 y 22 de junio. Las localidades en alerta son Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Napo, Orellana, Bolívar, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Morona Santiago, Cañar, Azuay y Zamora Chinchipe. Según el INAMI, las lluvias caerán con mayor énfasis en el norte de la Amazonía. Varios sectores ya presentan afectaciones en carreteras, como en el kilómetro 72 y 91 de la vía Aloa Santo Domingo,
que está cerrada debido a daños en las bases del puente sobre el río Guarracil. Los conductores de los vehículos han optado por tomar un desvío conocido como la vía Montúfar-Yuriquín, que está en malas condiciones. Toda la noche viajando y ahorita de nuevo tenemos que regresar y realmente no hay otra vía de acceso en este momento. En el sector Maspa en Napo, los vehículos deben circular con precaución, mientras personal remueve escombros que dejó un deslizamiento de tierra en la vía Yede Baeza-Papayacta. En la provincia de Bolívar hubo un socavón en el kilómetro 72 de la vía Guaranda-Ambato, que por ahora está parcialmente habilitada debido al colapso de una alcantarilla. El enorme hueco, de al menos 3 metros de ancho, fue rellenado la tarde de ese miércoles. Y la vía Baños-Puyo continúa cerrada al tránsito debido a los deslaves. Maquinarias habilitaron un paso controlado para poder brindar asistencia a las comunidades que están aisladas. Francisco Garcés con más detalles del panorama en esa zona. Un paso provisional se abrió en el sector de Río Verde en Baños y por ahí empezaron a pasar vehículos con productos de primera necesidad. El tránsito controlado es para abastecer a varias comunidades que quedaron aisladas después de los deslaves del domingo y también a ciudades como Puyo que sienten el efecto de 4 días de aislamiento. Maquinaria pesada se desplegó inmediatamente a este sitio y la prioridad es abrir la carretera Baños-Puyo. Por lo pronto se ha logrado un paso provisional que sirve para la asistencia de las comunidades afectadas. Son 12 retroexcavadoras, cargadoras y decenas de volquetas que trabajan para despejar el lodo y los escombros que cubrieron 600 metros de la carretera Baños-Puyo. En un tramo el lodo acumulado superó los 15 metros de altura. Primero pasaron vehículos de mediano tonelaje para probar la estabilidad de la vía alterna. A unos metros, 4 máquinas trabajan para abrir otro paso alterno y el resto de excavadoras en reabrir el trazado tradicional de la carretera. Y tengo estimado de que el día de mañana ya podré abrir una línea más directa. No será la vía total, pero será al menos una vía que nos permita y nos garantice poder ingresar unos vehículos de una tonelada más alta para suministrar de todo lo que necesita la Amazonía ecuatoriana. En Baños, los vehículos de carga empezaron a acumularse. La disposición fue esperar a armar convoyes para viajar. Milton Roballo transporta combustible para Simón Bolívar, a varios kilómetros al oriente del Puyo. No pudo salir desde el lunes y sabe que la gasolinera a la que debe llegar ya no tiene combustible. Igual en el Puyo, por más abajo, igual están sin combustible las comunidades, todo eso. Entonces que usted llegue allá es vital. Sí, porque es movilidad para la gente, igual que necesita salir al pueblo, lo que sea. Reabrir la vía Baños-Puyo se convirtió en prioridad gubernamental y por eso fue declarada en emergencia. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas reconocen que parte de los recursos del préstamo del Fondo Monetario Internacional se usaron para el pago de deuda externa y retrasos internos que quedaron del anterior gobierno. En una comparecencia ante la Asamblea Nacional explicaron detalles del acuerdo con el FMI. Informa Patricio Díaz. Es un plan de terapia intensiva. Así describió el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega el plan del gobierno frente a la crisis económica con la que recibió el país. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es parte de ese esfuerzo, dijo, ante la Comisión de Transparencia que fiscaliza las condiciones acordadas con el fondo. Vega informó que los $4.000 millones del acuerdo se recibirán durante 4 años y que para este año ya se asignaron 1.000 millones. De esos, se han utilizado 690, 240 en el Plan Anual de Inversiones, que incluye $50 millones para seguridad y defensa nacional. 450 millones fueron destinados a obligaciones pendientes del Estado, que no solo incluye, dicen en el Ministerio, deuda externa. Pagos por infraestructura, pagos pendientes con proveedores, pagos pendientes a nivel local. El viceministro señaló que los 300 millones que quedan irán hacia el Plan Anual de Inversiones. Vega destacó que esos recursos no se destinarán a sueldos y salarios, gastos de bienes y servicios, ni tampoco para intereses de deuda. El funcionario destacó las posibilidades de liquidez que abrió el acuerdo con el fondo.
Y mencionó que el FMI ha apoyado el plan económico del gobierno, que incluye, por ejemplo, generar un esquema de pago de la deuda con el IES y revisar las exenciones tributarias para los sectores con mayores ingresos. Es el plan que nosotros presentamos al fondo, que incluía el paquete tributario y el arreglar el subsidio más inequitativo que tiene el país. La comisión no tiene legisladores del oficialismo y la mayoría cuestionó precisamente la eliminación del subsidio a la gasolina. El ministro defendió la decisión. El Tribunal Contencioso Electoral negó una demanda por violencia política de género presentada por la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, contra el periodista Roberto Aguilar. Fabiola Santana resume el contenido de la sentencia. El Tribunal Contencioso Electoral negó la denuncia presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaín, contra el periodista Roberto Aguilar. En noviembre pasado, Atamaín lo denunció por infracción electoral muy grave y violencia política de género, por la publicación de un artículo de opinión en Diario Expreso el 27 de julio de 2023, titulado Diana, levántate y anda. Ella pedía que se imponga al periodista $80,000 de reparación económica y la suspensión de sus derechos políticos. Este martes, el juez electoral Fernando Muñoz ratificó el estado de inocencia del periodista porque no identifica actos de violencia política de género, sino una crítica dirigida al accionar de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Además de la inocencia del periodista, la sentencia del TCE sienta un precedente jurídico, pues analiza los límites y alcances de la libertad de expresión y el nivel de tolerancia al que están obligados los servidores públicos. Es posible identificar que el señor Roberto Aguilar emite en contra de la magíster Diana Atamaín frases como pusilánime y obsecuente Diana Atamaín, diligente como un cadáver, miseria de funcionaria. No obstante, es posible establecer una relación directa entre los calificativos publicados y la opinión que tiene el periodista respecto de la forma en que la magíster Shiran Diana Atamaín ejerce su cargo, no pudiéndose identificar ningún agravio en contra de su dignidad como mujer o a sus personales condiciones de género. Además, dice que el artículo está dentro del marco de los discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión por tratarse de una opinión propia de un periodista que en ejercicio de su oficio ha dirigido críticas al quehacer institucional de una servidora pública, no en contra de su dignidad como mujer. Justamente en su artículo, Aguilar critica la pasividad de Atamaín frente a... Por su confianza y sintonía, amigos, mañana en contacto directo estarán Eduardo Carminiani, abogado del periodista Roberto Aguilar, para hablar sobre el fallo que archivó la denuncia de Diana Atamaín, que cambió una crítica en violencia de género. Además, Cristian González, representante del Banco Mundial en Ecuador, para analizar el informe hecho por esa institución sobre las vías de desarrollo para cambiar al Ecuador. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, que descansen. Protegemos cada momento que sonríe.